Mateo Reyes caminaba despacio por el sendero de tierra roja que llevaba al porche, las botas pesadas, el sombrero ligeramente inclinado, pero sus ojos no miraban la casa. Miraban más allá. Más allá de los corrales, más allá de los campos de maíz marchitos, más allá de los recuerdos que lo habían arrancado de aquí hace 5 años. Había regresado con un título en mano, con un traje limpio, con la mente llena de ecuaciones y estadísticas, pero el alma seguía siendo la misma de aquel niño que dormía con la cabeza apoyada en el cuello de su caballo, escuchando el latido de su corazón como un rezo. Y bien, la voz de su padre, don Rafael, surgió detrás de él, seca como la corteza del roble viejo. Te esperaba con un abrazo o con un informe financiero. Mateo se detuvo. No se volvió inmediatamente. Dejó que el viento jugara con su camisa, que el polvo se posara sobre sus hombros como un manto de bienvenida o de reproche. No sabía cuál era. Ninguno de los dos, respondió, finalmente, con una voz que no sonaba como la suya. Era más suave. Más cansada. Solo vine a volver a respirar. Don Rafael se acercó, apoyando las manos en el barandal de madera desgastada por el tiempo y por lágrimas no derramadas. Su mirada no era dura, pero tampoco cálida. Era la mirada de quien ha perdido mucho y ya no cree en milagros. Aquí no se respira, hijo. Aquí se sobrevive. Con el sol, con el viento, con el sudor. No con libros ni con ideas de ciudad. Mateo dio un paso más. El porche crujió bajo sus pies. Un crujido antiguo, como el de un hueso que recuerda su forma. Padre, dijo, sin mirarlo. ¿Recuerdas cuando me llevaste al corral, cuando tenía 7 años, y me enseñaste a acariciar la yugular de un caballo para sentir su pulso? Don Rafael no respondió. Solo asintió, ligeramente. Sus ojos se perdieron en el horizonte, donde el sol se deslizaba hacia el oeste, pintando el cielo de naranja y morado. Dijiste, continuó Mateo, la voz ahora apenas un susurro, que el corazón de un animal no miente. Que cuando lo escuchas, sabes si está triste o si está solo. El silencio se hizo más profundo. Una golondrina pasó volando, rápida, como si tuviera prisa por escapar de algo. ¿Y qué?, preguntó don Rafael, finalmente, con una dureza que no logró ocultar completamente el temblor en su garganta. ¿Crees que ahora, con tu educación, puedes curar el mundo con palabras bonitas? Mateo se volvió. Y por primera vez, desde que había llegado, sus ojos encontraron los de su padre. No con desafío. No con rabia. Con una tristeza tan profunda que parecía haber nacido con él. No quiero curar el mundo, padre. Solo quiero, no olvidar lo que me enseñaste. Una gota de rocío, o tal vez una lágrima, se deslizó por la mejilla de don Rafael. Él la limpió con el dorso de la mano, como si fuera una vergüenza. No te he criado para que te conviertas en un soñador, hijo. Te crié para que fueras fuerte. Para que no lloraras por lo que no puedes cambiar. Mateo dio un paso hacia adelante, hasta estar casi frente a él. El viento levantó un mechón de cabello de su frente. ¿Y qué pasa si lo que necesito cambiar no es el mundo, y si lo que necesito cambiar soy yo? Don Rafael no respondió. Solo cerró los ojos. Y en ese momento, entre el polvo y el silencio, entre el pasado y el presente, entre el padre que temía perderlo y el hijo que temía perderse, algo se rompió. No con un grito. No con un estruendo. Sino con un suspiro tan suave que apenas se oyó, como el de un caballo que, en medio de la noche, exhala su último aliento antes de dormir. Y entonces, como si el viento hubiera decidido hablar por fin, un relincho se escuchó. Lejano. Doloroso. Como un grito que nadie más había oído. Mateo se quedó inmóvil. Su padre también. Ninguno dijo nada. El suelo mismo llorara. Mateo dio un paso. Luego otro. Sin mirar a su padre. Sin pedir permiso. Como si ya no le perteneciera a nadie más que a ese sonido. ¿Qué fue eso?, preguntó don Rafael, finalmente, con una voz quebrada, como un cuenco de barro que ha caído pero aún no se ha roto del todo. No lo sé, respondió Mateo, sin detenerse. Pero, ¿era vivo? No.
La voz de su padre se elevó, aguda, desesperada. No otra vez. No ahora. No después de todo lo que hemos perdido. Mateo se detuvo. No por miedo. Por comprensión. Sabía. Sabía lo que su padre no decía. Sabía que hacía 3 años, un caballo de sangre pura, el favorito de la familia, había sido encontrado muerto en el mismo lugar, con las patas rotas por una trampa olvidada. Nadie lo había matado. Pero todos lo habían dejado morir. Porque era demasiado caro. Porque era un gasto inútil. Y desde entonces, don Rafael había jurado nunca más. Nunca más se dejaría engañar por un relincho. Nunca más se permitiría amar algo que la tierra se llevaría. Padre, Mateo se volvió lentamente, la luz de la luna plateando su rostro. ¿Qué pasa si esta vez no es un gasto? ¿Qué pasa si es una herida que no puede sanar? Gritó don Rafael, y por primera vez, las lágrimas brotaron, gruesas y silenciosas, como si el alma hubiera roto su propia represa. ¿Qué pasa si lo llevas aquí, y lo curas, y luego lo pierdes de nuevo? ¿Y si esta vez no es solo un caballo, Mateo? ¿Y si es tu corazón lo que se rompe? Mateo no respondió con palabras. Caminó hacia él. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, tomó la mano de su padre. No para consolarlo. No para convencerlo. Solo para sostenerla. Como quien sostiene una vela en medio de una tormenta. Entonces, que se rompa, dijo, con una calma. Que lo hizo más fuerte que cualquier grito. Pero que se rompa, por haber intentado. Y soltó su mano. Se alejó. Sin mirar atrás. Sin esperar permiso. La noche lo envolvió como un manto de terciopelo oscuro. La linterna colgaba de su cintura, pero no la encendió. Caminaba con los ojos cerrados. Escuchando. Sintiendo. Cada paso era una oración. Cada respiración, un pacto. El relincho volvió. Más cerca. Más débil. Como si el animal ya no tuviera fuerzas para llamar. Solo para recordar que existía. Mateo cruzó el corral viejo, donde las tablas de madera se habían desgastado hasta convertirse en sombras. El pasto estaba seco. Las hierbas, muertas. Pero allí, entre los arbustos de espinos, entre el barro seco y el polvo de la sequía, algo se movió. No era un caballo. No era un animal. Era un fantasma. Blanco. Tan pálido que parecía hecho de luna. Sus patas estaban cubiertas de algo que no era tierra. No era sangre. Era marcas. Círculos negros, redondos, profundos, como si alguien hubiera clavado hierros candentes en su carne y luego los hubiera arrancado, dejando cicatrices que aún humeaban en la oscuridad. El animal no se movió. No gruñó. No intentó huir. Solo levantó la cabeza. Y miró a Mateo. Con ojos que no tenían miedo. Solo dolor. Y una pregunta. ¿Vienes a dejarme? Mateo cayó de rodillas. No por temor. Por reverencia. Porque en ese instante, supo que ese caballo no había sido abandonado por accidente. No por negligencia. Había sido rechazado. Porque alguien lo había marcado. Porque alguien lo había juzgado. Porque alguien lo había declarado inútil. Y ahora, estaba solo. Mateo extendió la mano. Lentamente. Como si temiera que el aire lo desvaneciera. No te dejaré, susurró, con la voz rota por la emoción. No importa lo que digan. No importa lo que piensen. No importa lo que cueste. El caballo no parpadeó. Pero una lágrima, gruesa y transparente, resbaló por su mejilla. Y cayó sobre el polvo. Como una promesa. Y entonces, en el silencio más profundo que la tierra había conocido en años, algo sucedió. Una brisa súbita, fría y dulce, pasó entre ellos. Como si un aliento divino hubiera rozado su piel. Y el caballo, con un esfuerzo que parecía imposible, levantó la pata herida, y la apoyó, lentamente, sobre la mano de Mateo.
como un sacerdote que entrega la hostia, como un alma que entrega su corazón. Mateo no lloró, no gritó, no habló, solo cerró los ojos. Y en su interior, una voz antigua, tan antigua como la tierra, susurró: no es un caballo, es un mensaje. Y en la casa, detrás de él, don Rafael se desplomó contra el marco de la puerta. Sus manos temblaban. Su pecho se hinchaba con un sollozo que no podía soltar. Porque él había visto eso antes. Hacía 30 años. En una iglesia pequeña, en una ciudad lejana. Cuando un niño de 8 años, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: papá, Dios me envió un ángel, y nadie lo creyó. Y a homo del caballo, Mateo vio lo que antes la oscuridad le había ocultado. Incrustados en la carne endurecida de sus patas delanteras, todavía estaban los restos oxidados de clavos pequeños, doblados, como si hubieran sido clavados allí no para herir, sino para sellar. Como si alguien hubiera querido que nunca volviera a correr. Nunca volviera a ser libre. ¿Qué te hicieron?, murmuró, con la voz ronca. Quien te negó el derecho a caminar. No hubo respuesta. Solo el lento pestañeo del caballo, como si ya no creyera que merecía una. Entonces, oyó pasos. Lentos. Firmes. No eran los de su padre. Eran los del capataz, don Esteban, un hombre de piel curtida por el sol y mirada tan fría como el hierro forjado. No te molestes, muchacho, dijo Esteban, sin siquiera mirar al caballo. Ese animal ya no sirve para nada. Ni siquiera para carne. Está maldito. Mateo se puso de pie, despacio, cubriendo al caballo con su cuerpo como un escudo. Maldito, repitió, más para sí que para él. O simplemente, olvidado. Esteban escupió al suelo, una costumbre vieja, de hombre que desconfía del suelo mismo. Los animales así, traen desgracia. Los que llevan marcas así no son de este mundo. Se dice que los sellan para que no regresen, del otro lado. Del otro lado, Mateo lo miró, con una mezcla de tristeza y firmeza. ¿Y quién decide qué animales merecen regresar, y cuáles no? La gente sensata. Gritó Esteban, con una chispa de rabia en la mirada. Como tu padre. ¿Crees que no sabe lo que hace? Este rancho se está cayendo, Mateo. ¿Y tú traes un fantasma herido a casa como si fuera un regalo del cielo? ¿Y si lo es? Respondió Mateo, la voz alta por primera vez, pero no por ira. Por convicción. ¿No has leído las escrituras? El que da de comer al hambriento, al sediento de agua, al forastero, al encarcelado, y este, no está encarcelado en su propio dolor. Esteban se acercó, los ojos entrecerrados. No me cites la Biblia, hijo de don Rafael, mientras juegas a ser santo con un caballo que ni siquiera puede ponerse en pie. Eso no es fe. Eso es locura. Entonces que sea locura, dijo Mateo, con una calma que lo hizo más fuerte. Porque si creer que cada criatura tiene valor es locura, entonces vivo en el manicomio más hermoso del mundo. Hubo un silencio incómodo. Los peones comenzaban a salir, a observar desde lejos. Nadie se acercaba. Nadie hablaba. Pero todos miraban. Con curiosidad. Con temor. Con algo de envidia. Uno de ellos, joven, casi un muchacho, se atrevió a susurrar: dicen que el viejo Sánchez lo vio ayer, cerca del arroyo seco. Dijo que el caballo estaba mirando al este, como si esperara a alguien. Cállate, Javier. Le espetó Esteban. No necesitamos más fantasmas en este rancho. Pero Mateo no apartó la mirada del joven. ¿Al este?, preguntó. Javier asintió, nervioso. Sí. Y llevaba una cosa en el cuello. Algo brillante. En ese momento, el caballo gimió. No de dolor. De reconocimiento. Como si el nombre del lugar lo hubiera sacudido. Mateo se arrodilló de nuevo, esta vez con más cuidado. Con las manos temblorosas, apartó las crines sucias del cuello del animal. Y allí, entre el barro y las espinas secas, vio una cadena delgada, oxidada, y una placa metálica, apenas legible. La limpió con la manga de su camisa. Su corazón latió con fuerza al leer las letras:
apenas visibles, como grabadas por una mano que ya no estaba, pastor de almas. Jeremías 315. ¿Qué dice?, preguntó Javier, acercándose con cautela. Dice, Mateo tragó saliva, los ojos llenos de asombro, que este caballo no es un accidente. Es una señal. Esteban resopló, pero esta vez no dijo nada. Solo se dio la vuelta y caminó lejos, aunque sus hombros temblaban. No de rabia. De algo más profundo. De un recuerdo que no quería tocar. Más tarde, mientras Mateo traía agua tibia y vendas limpias, don Rafael apareció en el establo. No habló. Solo observó. Miró las patas heridas, la placa, las manos de su hijo, manchadas de barro y sudor, curando con una ternura que él no recordaba haber enseñado. ¿Por qué?, preguntó, finalmente, con una voz tan baja que apenas se oyó. ¿Por qué arriesgas todo? Por esto Mateo no lo miró. Siguió limpiando una herida con cuidado infinito. Porque si no lo hago, ¿quién lo hará? Don Rafael se quedó allí, inmóvil. Y por primera vez en años, el silencio entre ellos no fue vacío. Estaba lleno de preguntas, de miedos, de una esperanza que ninguno se atrevía a nombrar. Y mientras el sol subía en el cielo, el caballo blanco, por primera vez desde que su cuerpo. Sus orejas se movieron, como si escuchara algo que no estaba en el aire. Su cola se tensó. Sus patas, aún selladas, se contrajeron, como si intentara huir, pero no tenía fuerzas. Ni voluntad. SHHH, susurró Mateo, acercando su mano. Estoy aquí. No te irás. El caballo abrió los ojos. No con miedo. Con reconocimiento. Y entonces, como si la oscuridad hubiera decidido hablar, una voz se escuchó desde la puerta del establo. ¿Lo estás curando, o lo estás enterrando? Mateo no se volvió. Ya sabía quién era. Lucía, dijo, sin sorpresa. Pensé que no vendrías. Ella entró, lentamente, como si temiera romper el hechizo. Llevaba una bolsa de cuero, una linterna de aceite, y una capa de lana que olía a hierbas secas y a oración. Sus ojos, oscuros como la tierra después de la lluvia, se posaron en el caballo. No con curiosidad. No con compasión. Con una reverencia que solo quien ha visto lo sagrado puede tener. No vine por él, dijo ella, acercándose. Vine por ti. Mateo la miró por fin. Su rostro estaba cansado. Sus ojos, hundidos. Pero no por falta de sueño. Por culpa. Por mí, porque nadie más lo hará. Y tú estás muriendo lentamente, Mateo. No por el frío. No por el trabajo. Porque cada noche, cuando crees que nadie te ve, lloras por este animal como si fuera tu hermano perdido. Mateo bajó la cabeza. No pudo responder. No tenía palabras para lo que sentía. Solo un vacío enorme, como si su alma se hubiera desgarrado en dos, una parte que quería salvar, y otra que temía, perderlo de nuevo. Yo no lo lloro por él, dijo, finalmente, con voz rota. Lo lloro, porque me recuerda a alguien. Lucía se arrodilló junto a él. No tocó al caballo. No tocó a Mateo. Solo se sentó, con las manos sobre las rodillas, como una monja que ora en silencio. ¿Quién? Mi hermana, susurró. Clara. Tenía 8 años. Murió de fiebre, cuando el médico no pudo llegar. Porque la lluvia arrasó el camino. Y mi padre no quiso ir a buscar ayuda. Dijo que no valía la pena gastar el caballo en una niña que ya no respiraba. Lucía no se movió. No respiró. Solo lo miró. Y tú, yo, su voz se quebró. Yo salí solo. A caballo. A través de la tormenta. Llegué, demasiado tarde. Pero antes de morir, ella me agarró la mano, y me dijo, no llores, hermano. Dios no te pidió que lo salvaras todo. Solo que no lo dejaras solo. Un silencio pesado cayó. El caballo, como si entendiera, levantó su cabeza y apoyó su hocico sobre la rodilla de Mateo. Como un abrazo.
Lucía cerró los ojos. Una lágrima cayó. Y luego otra. Entonces, no estás curando un caballo, dijo, en un susurro que apenas se oyó. Estás curando a tu hermana. Mateo no respondió. Solo lloró. Sin sonido. Sin vergüenza. Las lágrimas caían sobre la arena del establo, como semillas que nadie había sembrado. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, finalmente. ¿Qué hará si no sobrevive? Mateo miró al caballo. Sus ojos, tan claros, tan profundos, parecían contener un mundo entero. Si no sobrevive, dijo, entonces moriré con él. Lucía lo miró. No con sorpresa. Con entendimiento. Entonces, no lo salvarás por él, dijo. Lo salvarás, por ti. Se levantó. Abrió su bolsa. Sacó una pequeña botella de cristal, con un líquido oscuro. Y una hoja de papel, doblada con cuidado. Tengo un remedio. De mi abuela. De las montañas. Funcionó con un burro que tenía las patas podridas. Nadie creyó. Pero lo curé. Y ahora, extendió la botella, lo curaré contigo. Mateo la miró. No con esperanza. Con miedo. Y si no funciona, entonces, dijo ella, con una sonrisa triste, casi invisible, al menos habrás intentado ser más que un heredero. Habrás sido un pastor. Él tomó la botella. La sostuvo como si fuera el último aliento de una vida. ¿Por qué lo haces?, preguntó. Nadie te pidió venir. Lucía se inclinó, y con la punta de los dedos, tocó suavemente la frente del caballo. Porque hace 3 años, dijo, sin mirarlo, un niño de 9 años, con una camisa rota y los ojos llenos de miedo, llegó a mi puerta con un caballo muerto en los brazos. Dijo, no lo dejaron vivir. Pero yo no lo dejé solo. Mateo se quedó helado. Ese niño, era yo, susurró ella. Y tú eras el único que lo vio. El único que no dijo que era inútil. Mateo no pudo respirar. Entonces, tú me conocías, siempre te conocí, respondió ella, con una voz que era como el viento después de la tormenta. Solo no sabía que tú también me conocías. Fuera, en la oscuridad, algo se movió. Un crujido. Lejano. Como si alguien hubiera caminado sobre hojas secas. Mateo y Lucía se miraron. Ninguno dijo nada. Pero ambos sabían. Alguien los estaba observando. Y no era un peón. No era un ladrón. Era alguien que conocía la historia de la placa. Alguien que sabía que el caballo no era un animal. Era un mensaje. Y alguien no quería que lo leyeran. La linterna de Lucía titiló. Y en el silencio, el caballo levantó la cabeza. Y miró hacia la puerta. Como si supiera. Silencio. Luego, un susurro. Tan bajo que apenas se oyó entre el crujido de las vigas viejas. No lo toques. La voz era antigua. Desgastada. Como un libro quemado que aún conserva palabras. Mateo se levantó lentamente. Sin soltar la botella. Sin apartar la mirada de la puerta. ¿Quién habla?, preguntó, con una calma que ocultaba un temblor interno. ¿Quién te dijo que este caballo no debía ser tocado? La sombra se deslizó. Y entonces, lentamente, como si el tiempo se negara a avanzar, una figura apareció en el umbral. No era un hombre. No era un peón. No era alguien del rancho. Era un anciano. Vestido con ropas de cuero desgastado, cubierto de polvo como si hubiera caminado durante años bajo el sol. Su rostro estaba marcado por cicatrices profundas, no de violencia, sino de llanto. Sus ojos eran blancos. Ciegos. Pero miraban. Como si vieran más allá de la carne. Yo lo sellé, dijo, con una voz que parecía salir de la tierra misma. Porque era el único que podía. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tú, susurró. Tú eres el que lo marcó. El anciano asintió. No con orgullo.
No con arrepentimiento. Con una tristeza tan profunda que parecía haberse convertido en parte de su alma. Hace 30 años, dijo, este caballo, era mi hijo. Lucía se cubrió la boca. Mateo no podía creerlo. ¿Tu hijo?, preguntó, con la voz rota. Un caballo, es tu hijo, no era un caballo, respondió el anciano, con una dulzura que desgarraba. Era un niño. Un niño que nació con el alma fuera de su cuerpo. Que hablaba con los animales. Que lloraba cuando los pájaros morían. Los curanderos dijeron que era poseído. Que el diablo lo había cambiado. Y yo creí. Mateo se acercó, sin miedo. Solo con dolor. ¿Y qué hiciste? El anciano bajó la cabeza. Una lágrima, antigua, se deslizó por su mejilla. Lo llevé al altar de los viejos. Al lugar donde los que no pertenecen, se sellan. Para que no vuelvan. Para que no lastimen. Para que no sean vistos. Sacó de su pecho un pequeño objeto, una placa de metal, idéntica a la que estaba en el cuello del caballo. La misma inscripción, Pastor de almas. Jeremías 315. Lo sellé con hierros candentes, dijo. Porque creí que era el único modo de salvarlo de sí mismo. De su don. De su luz. El caballo, que hasta entonces había permanecido inmóvil, levantó la cabeza. Y entonces, emitió un sonido. No un relincho. Un nombre. Papá. El anciano se derrumbó. Cayeron sus rodillas sobre la tierra, como si el peso de 30 años lo hubiera desgarrado por dentro. No lo llamé así, susurró. No lo llamé así, porque tenía miedo. Mateo se arrodilló frente a él. No como un hijo. No como un heredero. Como un hombre que había perdido algo y lo había encontrado de nuevo. Tú no lo sellaste para salvarlo, dijo, con una voz que temblaba como una vela en la tormenta. Lo sellaste, para no tener que amarlo. El anciano levantó la cabeza. Sus ojos ciegos parecían ver por primera vez. Y ahora, ¿qué? Ahora, dijo Mateo, extendiendo la mano, tienes que perdonarte. El anciano no se movió. Solo lloró. Lloró como un niño que ha estado solo en la oscuridad durante toda su vida. No puedo, dijo. No puedo mirar su cara, sin ver lo que hice. Entonces mira su corazón, dijo Lucía, acercándose, con la botella en la mano. Mira lo que él aún te da. Aunque lo lastimaste, aún te llama papá. El caballo se arrastró. Lentamente. Con las patas heridas sangrando sobre la tierra. Pero avanzó. Hasta que su hocico tocó la rodilla del anciano. Y entonces, el anciano lo abrazó. Con los brazos temblorosos. Con las lágrimas cayendo sobre su crin blanca. Con un grito ahogado que salió de lo más profundo de su alma, perdóname, hijo. Perdóname. El establo se llenó de silencio. No de miedo. De sanación. La linterna de Lucía se apagó sola. Y en la oscuridad, la placa del cuello del caballo brilló, débilmente, como si una voz antigua hubiera susurrado, yo no te abandoné. Nunca te abandoné. Mateo miró a Lucía. Ella le devolvió la mirada. Y en sus ojos, no había sorpresa. Solo paz. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él, en un susurro. Ella apretó su mano. Ahora, el que selló, se deshace del sello. Y entonces, como si el viento hubiera decidido recordar su función, una brisa fría entró por la puerta. Y con ella, una luz. Tenue. Plateada. Como la luna que nunca se atrevió a aparecer. La herida en la pata del caballo, comenzó a sanar. No con magia. No con milagro. Con amor. Con perdón. Con una palabra que nadie más había dicho en 30 años, te quiero. El anciano no habló. Solo lloró. Y el caballo, por primera vez desde que fue sellado, levantó la cabeza. Y respiró. No como un animal. No como un fantasma. Como un hijo.
como un regreso. Y fuera, en la oscuridad, algo se movió otra vez. Pero esta vez, no era una sombra. Era un hombre. Un peón. Don Esteban. Lo vio. Lo vio todo. Y no gritó. No corrió. No llamó a nadie. Solo se quitó el sombrero. Y se inclinó. Hasta el suelo. Como si estuviera ante algo más grande que el rancho. Más grande que el dinero. Más grande que el miedo. Algo sagrado. Y entonces, desde el fondo del establo, donde nadie lo había escuchado en años, el caballo levantó la cabeza y relinchó. No de dolor. No de miedo. De libertad. Y en ese relincho, había una promesa. Ya no estoy solo. Y en la puerta, don Rafael, que había estado allí desde el principio, sin que nadie lo supiera, se apoyó contra el marco. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y sus labios, por primera vez en 30 años, murmuraron, gracias, Dios, por no dejarnos solos. Y el caballo, con las patas aún heridas, dio un paso. Y luego otro. Y otro. Como si ya no necesitara ser salvado, sino ser recordado. Y en la oscuridad, la placa brilló una vez más. Como un faro. Como un corazón. Como un mensaje que nadie más se atrevía a leer. Pero ahora, todos lo entendían. Vea, todo se desmoronaría. El caballo no se movía. No intentaba escapar. Solo respiraba. Cada aliento, un suspiro de 30 años. No sabía que aún recordabas mi voz, susurró el anciano, entre lágrimas. Pensé que el sello te había borrado hasta el nombre. El caballo levantó la cabeza, lentamente, como si cada músculo le costara un sacrificio. Y entonces, con una suavidad que parecía hecha de niebla y memoria, rozó la mejilla del anciano con su hocico. No con fuerza. Con ternura. Como un niño que vuelve a encontrar a su padre después de una guerra. Te llamé, cada noche, dijo la voz, no en palabras, sino en el silencio que llenó el establo. Cuando el viento pasaba por los árboles, cuando el río se secaba, cuando los perros ladraban, yo te llamaba. Y tú, nunca respondiste. El anciano sollozó como un niño que ha perdido su hogar. Yo creí que si te dejaba ir, te perdería para siempre. Que si te amaba, te condenaba. Que si te tocaba, te hacía más débil. Mateo, de pie junto a Lucía, sintió que su pecho se deshacía. No por compasión. Por identidad. Porque había sentido eso. Había sentido el miedo de amar algo que la sociedad decía que no valía la pena. ¿Y ahora?, preguntó Lucía, con la voz apenas un hilo. ¿Ahora qué haces? El anciano levantó la cabeza. Sus ojos ciegos, aún llenos de lágrimas, se volvieron hacia Mateo. Como si pudiera verlo. Como si lo hubiera visto siempre. Hoy, dijo, aprendí que no se salva a un alma con hierros. Se salva con la verdad. Se levantó. Con lentitud. Con dignidad. Y caminó hacia la puerta. No hacia la oscuridad. Hacia la luz que se filtraba por las rendijas del establo. Don Rafael, que había estado allí desde el principio, sin que nadie lo supiera, no se movió. Solo lo miró. ¿Vas a irte?, preguntó, con una voz que no sonaba como la de un hombre de hierro, sino como la de un padre que ha perdido a su hijo, y lo ha encontrado de nuevo. El anciano se detuvo. No se volvió. No me voy, dijo. Me quedo. Aunque ya no pueda ver. Aunque ya no pueda caminar. Me quedo, para aprender a escuchar. Y entonces, con un gesto que hizo temblar el aire, se quitó la capa. Debajo, no había ropa. Solo cicatrices. Cientos. Millones. Marcas de hierros. De cadenas. De soledad. Pero en su pecho, justo sobre el corazón, una marca diferente. Pequeña. Redonda. Como un sello, pero invertido. Como si alguien hubiera intentado borrarlo,
y no lo hubiera logrado. Esto, dijo, tocándose el pecho, era el nombre que mi mujer me dio. El que no abandona. Se volvió. Y por primera vez, sus ojos ciegos parecieron ver a todos. A Mateo. A Lucía. A don Rafael. A los peones que ahora se apiñaban en la puerta, sin atreverse a acercarse. Yo los juzgué. Porque tenía miedo. Pero este animal, este hijo, me enseñó que el amor no se mide por lo que se puede usar. Se mide por lo que se puede perdonar. Un silencio pesado cayó. Nadie habló. Nadie se movió. Solo el caballo, que ahora se apoyaba en las patas heridas, y dio un paso. Solo uno. Pero fue suficiente. ¡Mira!, gritó Javier, el muchacho que antes había susurrado. Sus patas. Las marcas, se están borrando. Todos miraron. Donde antes habían cicatrices profundas, negras, como quemaduras de fuego, ahora, la piel se suavizaba. Se iluminaba. Como si la luz que había salido del cielo se hubiera colado en su carne, curando lo que el hierro nunca debió tocar. No es magia, dijo Lucía, con los ojos brillantes. Es misericordia. Mateo se acercó al caballo. No para tocarlo. Para estar cerca. Para compartir su aliento. ¿Por qué ahora?, preguntó, en un susurro. ¿Por qué te curas? Ahora el caballo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio algo que no había visto antes. No dolor. No miedo. No nostalgia. Esperanza. Y entonces, el caballo levantó la cabeza, y con una voz que no salió de su boca, sino del silencio que los rodeaba, respondió, porque por fin, alguien me creyó. El establo se llenó de sollozos. No de tristeza. De liberación. Don Rafael se acercó. Lentamente. Como si temiera que el suelo se abriera. Se arrodilló frente al caballo. No como dueño. No como jefe. Como hombre. Perdóname, dijo, con la voz rota. Perdóname por no creerte, Mateo. Por no creer en ti. Por pensar que el corazón solo vale si puede trabajar. El caballo no respondió. Solo bajó la cabeza. Y apoyó su frente en la mano de don Rafael. Y entonces, algo sucedió. Una brisa, más fuerte esta vez, entró por la puerta. Levantó el polvo. Levantó las hojas secas. Y en el aire, como si un viento antiguo hubiera decidido cantar, se escuchó una melodía. Lejana. Dulce. Como un himno que nadie había cantado en décadas. Los peones se arrodillaron. Uno a uno. Sin decir palabra. Solo con las manos sobre el pecho. Y el anciano, con las lágrimas corriendo por su rostro, extendió los brazos, y comenzó a cantar. Una canción. En una lengua que nadie recordaba. Pero todos entendían. No te abandonaré. No te dejaré. No te juzgaré. Porque tú, eres mi hijo. El caballo levantó la cabeza. Y por primera vez en 30 años, relinchó. No con dolor. No con miedo. Con alegría. Con libertad. Con un grito que no era de un animal. Era de un alma. Y en ese momento, fuera, en el cielo, una estrella se encendió. Más brillante que todas. Más grande que el sol. Y permaneció. Fija. Como una promesa escrita en el firmamento. ¿Qué es eso?, susurró Lucía. Mateo la miró. Y sonrió. Por primera vez desde que regresó. Es la señal, dijo. La misma que vi en la placa. ¿Qué significa? Él apretó su mano. Significa que, no estamos solos. Y entonces, como si el viento hubiera escuchado, el caballo dio otro paso. Y luego otro. Y otro. Cada uno más fuerte. Cada uno más claro. Hasta que, por primera vez desde que fue sellado, caminó. No con las patas sanas.
No con milagros. Con fe. Con amor. Con la certeza de que alguien lo creyó. Y en la puerta, don Esteban, que había sido el más duro, el más escéptico, el que gritó que era un demonio, se quitó el sombrero. Y lo puso sobre el suelo. Como una ofrenda. Como una rendición. Como un acto de fe. Y dijo, con una voz que nadie jamás había oído en él, perdóname, por no creer en lo que no entendía. El caballo se detuvo. Y miró a Esteban. Y luego, bajó la cabeza. Y lo tocó, con su hocico. No con fuerza. Con un beso. Y en ese instante, el cielo se iluminó. Y el viento cantó. Y el rancho, por primera vez en décadas, dejó de ser un lugar de trabajo. Y se convirtió en un lugar de milagros. Y nadie lo negó. Porque nadie podía. Porque el caballo, nombre. Bianco. Nadie lo había dicho. Nadie lo había recordado. Pero allí, en el silencio del establo, entre las lágrimas y las sombras, el anciano lo había susurrado por primera vez en décadas. Y el caballo, lo había escuchado. Mateo lo seguía, a unos pasos de distancia, como un guardián que ya no necesita vigilar. Lucía caminaba a su lado, con la botella vacía en la mano, como si ya no fuera necesaria. La cura no había sido de hierbas. No había sido de rituales. Había sido de verdad. De reconocimiento. De que alguien, por fin, había visto lo que el mundo había decidido ignorar. ¿Crees que va a correr?, preguntó Javier, con los ojos llenos de asombro, mientras se acercaba, temeroso, como si temiera que el milagro se desvaneciera si lo tocaba. Mateo no respondió de inmediato. Solo miraba al caballo. A su cuello, donde las marcas de los clavos se habían convertido en una luz tenue, como si la piel hubiera absorbido la luna y la hubiera guardado dentro. A sus ojos, que ya no miraban con miedo, sino con una calma profunda, como la de un hombre que ha encontrado su hogar. No sabe lo que es correr, dijo, con voz suave. Pero ahora, sabe lo que es volver. Y entonces, como si el cielo hubiera decidido responder, una ráfaga de viento más fuerte azotó el rancho. Las puertas de los corrales se movieron. Las cortinas de las ventanas se agitaron. Y en el silencio que siguió, un sonido nuevo se escuchó. Un galope. Lejano. Difuso. Como si viniera de otro lugar. De otro tiempo. Todos se volvieron. Ninguno habló. Porque no era un caballo. No era un animal. Era otro. En el horizonte, entre los arbustos de espinos y el polvo de la tarde, una sombra se acercaba. Alta. Esbelta. Blanca. Con la misma melena que el caballo. Con la misma postura. Con la misma luz en el lomo. Y detrás de ella, otra. Y otra. 3. 4. 5. Caballos blancos. Cada uno con marcas en las patas. Cada uno con cicatrices. Cada uno con una placa en el cuello. Y en cada placa, la misma inscripción. Pastor de almas. Jeremías 315. ¿Qué es esto?, susurró Lucía, agarrando el brazo de Mateo. Él no respondió. Solo miraba. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No son animales, dijo, con una voz que temblaba como una cuerda tensa. Son testigos. El caballo blanco que había sido salvado se detuvo. Levantó la cabeza. Y relinchó. No un grito. Una llamada. Y entonces, los otros respondieron. Uno tras otro. Como si hubieran estado esperando esa señal desde que fueron sellados. Desde que fueron abandonados. Desde que fueron juzgados. Y comenzaron a avanzar. No con prisa. No con miedo. Con propósito. Como si supieran exactamente a dónde iban. Don Rafael se levantó lentamente de su lugar, donde había estado arrodillado todo este tiempo. Sus manos temblaban. No de miedo. De reconocimiento.
Los vi, dijo, con una voz quebrada por el tiempo. Hace 30 años. En el valle del río seco. 3 caballos blancos. Desaparecieron en la tormenta. Dijeron que los habían llevado los espíritus. Dijeron que eran malos augurios. Yo los vi. Y no hice nada. Se volvió hacia el anciano. ¿Eran ellos? El anciano asintió. Sin palabras. Solo con una lágrima que resbaló por su mejilla. Cada uno fue sellado por alguien que creyó que era un don, una maldición. Por alguien que temía lo que no entendía. Por alguien que eligió el miedo, antes que el amor. Uno de los caballos se acercó. Lentamente. Hasta que su hocico rozó la mano de don Rafael. Y entonces, el anciano se acercó también. Y puso su mano sobre la cabeza del caballo que había sido su hijo. Perdón, dijo, con una voz que no era suya, sino de todos los que habían callado durante décadas. Perdón por no verlos. Por no creerlos. Por no amarlos. El caballo bajó la cabeza. Y lo tocó. Con su frente. Con su alma. Y entonces, el cielo se abrió. No con truenos. No con lluvia. Con luz. Una luz dorada, suave, que descendió desde las nubes, como si el mismo Dios hubiera extendido su mano para tocar la tierra. Y los caballos se arrodillaron. Uno por uno. Como si estuvieran ante un altar. Como si estuvieran ante un sacerdote. Como si estuvieran ante un pastor. Mateo se quedó inmóvil. Lucía lo miró, con los ojos desorbitados. ¿Qué está pasando? Él no respondió. Solo sintió algo dentro de él. Algo que había estado dormido desde que se fue del rancho. Algo que no era orgullo. No era herencia. No era deber. Era llamado. Y entonces, el caballo que había sido salvado se levantó. Y caminó hasta él. No para tocarlo. No para pedir ayuda. Para entregarle algo. Con su hocico, empujó suavemente la cadena del cuello. La placa. La que llevaba la inscripción. Y la dejó caer. Sobre la palma de la mano de Mateo. Y luego, se alejó. No hacia el cielo. No hacia la oscuridad. Hacia los otros caballos. Y juntos, comenzaron a caminar. Hacia el norte. Hacia el valle. Hacia el lugar donde el río se había secado. Donde los sellados habían sido abandonados. Donde nadie los había buscado. Donde nadie los había creído. Mateo miró la placa en su mano. La misma inscripción. La misma voz. La misma promesa. Pastor de almas. ¿Qué significa esto?, preguntó Lucía, con la voz rota. Mateo levantó la vista. Y miró hacia el horizonte, donde los caballos se fundían con la luz. Significa, dijo, con una calma que lo transformó, que no fui yo quien lo salvó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fueron ellos, quienes me eligieron. Y entonces, como si el viento hubiera decidido cantar una última vez, una voz antigua, tan suave como el rocío, susurró en su mente: no busques salvarlos, busca ser el que los recuerda. Y en ese instante, Mateo supo. No era el heredero del rancho. Era el pastor. Y los caballos, no habían venido a ser salvados. Habían venido, a salvarlo. A él. A todos. A quien se atreviera a creer. Cuando nadie más lo hacía. Y mientras los caballos desaparecían en la luz, el cielo se oscureció. Pero no con la noche. Con una promesa. Una que no se escribió en el papel. No se grabó en el metal. No se cantó en los himnos. Se grabó, en el corazón de cada uno que había visto. Y en el silencio, don Rafael tomó la mano de Mateo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó. Mateo miró la placa en su mano. Y luego, miró hacia el norte. Vamos a buscarlos, dijo. Porque, si alguien los selló, alguien también los olvidó.
Y esta vez, nadie se quedaría atrás. Porque ya no era un rancho lo que se necesitaba. Lucía lo miró, sin decir nada. Solo con los ojos llenos de un miedo silencioso, no por lo que había visto, sino por lo que venía. No fueron solo 5, dijo, con voz apenas un hilo. Fueron muchos más. Los que desaparecieron en las tormentas. Los que nadie buscó. Los que los ancianos decían que hablaban con los muertos. Los que los curanderos llamaban los marcados por el cielo. Mateo no respondió. Solo cerró los dedos sobre la placa. Como si al apretarla, pudiera retener el eco de la voz que aún resonaba en su pecho. No busques salvarlos, busca ser el que los recuerda. El viento volvió. Esta vez no fue suave. No fue una brisa. Fue un susurro profundo, como si la tierra misma estuviera hablando. ¿Oyes eso?, preguntó Javier, con los ojos muy abiertos, apretando su sombrero contra el pecho. Todos escucharon. Un sonido. Lejano. Como el eco de un galope. Pero no sobre la tierra. Sobre el aire. Como si los caballos blancos no estuvieran corriendo en el mundo, sino a través de él. Don Rafael se levantó. Lentamente. Como si cada músculo recordara el peso de los años que había negado. Yo los vi, dijo, con una voz que no era la de un hombre, sino la de un fantasma que había vuelto. En el año de la sequía. En el Valle de las Tres Cruces. Había 7 caballos blancos. Se detuvieron frente a la capilla abandonada. Y cantaron. Cantaron, susurró Lucía. Sí. No con voces. Con silencios. Como si cada paso fuera una palabra. Como si cada relincho fuera una oración. Y cuando el sol se puso, desaparecieron. No como si hubieran huido. Como si se hubieran disuelto en la luz. Mateo miró hacia el norte. Hacia el valle. Hacia el lugar donde los caballos habían desaparecido. Entonces, no están muertos. No, dijo el anciano, con una calma que lo hacía parecer más joven. Están esperando. ¿Esperando qué?, preguntó don Esteban, por primera vez sin sarcasmo. Sin desdén. Solo con una voz quebrada, como si estuviera descubriendo algo que había negado toda su vida. Esperan a alguien que no los juzgue, dijo el anciano. Que no los venda. Que no los entierre. Que no los llame malditos. Mateo miró la placa. La inscripción brillaba, débilmente, como si tuviera un pulso propio. Y yo, soy el que los llamó. No, dijo Lucía, acercándose. Tú los escuchaste. Un silencio pesado cayó. Tan profundo que hasta los grillos se callaron. Y entonces, como si el cielo hubiera decidido responder, una sombra se movió en el borde del corral. No era un animal. No era un hombre. Era una figura. Alta. Transparente. Blanca. Con una melena que parecía hecha de niebla y estrellas. Con ojos que no tenían pupilas, pero que lo miraban. Lo miraban a él. Mateo no retrocedió. No gritó. No temió. Solo levantó la mano. Con la placa en la palma. ¿Eres uno de ellos?, preguntó, con una voz que no sonaba como la suya. La figura no respondió con palabras. Pero en su pecho, donde la luz se concentraba, apareció una marca. Una placa. Igual a las otras. Con la misma inscripción. Y luego, una palabra. No dicha. Sentida. Ven. El viento se intensificó. Las puertas del establo se abrieron solas. Las velas que habían sido encendidas para la noche se apagaron, y en su lugar, una luz fría, plateada, se extendió por el suelo, como un camino que se formaba bajo sus pies. Esto no es real, murmuró Javier, retrocediendo. Si lo es, dijo Lucía, con los ojos brillantes. Porque lo sentimos. Don Rafael se acercó a Mateo. No para detenerlo. Para acompañarlo.
Hijo, dijo, con una voz que no había usado en 30 años. Si vas, no volverás como antes. Mateo lo miró. Y sonrió. No con tristeza. Con paz. Ya no soy el heredero, padre. Que eres, el que recuerda. Y entonces, sin decir más, caminó hacia la luz. Lucía lo siguió. Sin dudar. El anciano, con pasos lentos, se arrastró tras ellos. Don Esteban, sin decir palabra, tomó una linterna y una cuerda, no para atar, sino para llevar agua. Javier, temblando, cogió su sombrero y lo puso sobre la cabeza como un escudo. Y los demás peones, uno a uno, salieron de sus casas. Con velas. Con pan. Con mantas. Con oraciones en los labios. No iban a salvar. Iban a recordar. El camino de luz se extendía hacia el norte. A través del desierto. A través del río seco. A través de las rocas que habían sido testigos de llantos silenciosos. Y allí, en el Valle de las Tres Cruces, donde la tierra estaba tan seca que ni las hierbas crecían, el suelo brillaba. No con agua. Con marcas. Círculos. Círculos perfectos. Como si alguien hubiera caminado sobre la piedra y dejado huellas de luz. Y en el centro, una figura. Una sola. Un caballo blanco. Más grande que los demás. Con las patas levantadas, como si estuviera a punto de galopar, pero no lo hacía. Solo esperaba. Y en su cuello, una placa. Pero no con el versículo. Con una palabra. Una sola. ¿Recuerdas? Mateo cayó de rodillas. No por miedo. Por reconocimiento. Sí, susurró. Te recuerdo. Y entonces, el caballo bajó la cabeza. Y tocó su frente con la suya. Y en ese instante, el cielo se abrió. No con truenos. No con lluvia. Con una voz. Una voz que no era de un hombre. No de un animal. Era la voz de todos. De los que fueron sellados. De los que fueron olvidados. De los que fueron llamados malditos. Y en esa voz, no había ira. No había dolor. Solo una pregunta, que resonó en el alma de cada uno que escuchaba: ¿te acuerdas de nosotros, cuando nadie más lo hizo? Mateo lloró. No por ellos. Porque él también había sido olvidado. Porque había crecido creyendo que el amor era algo que se medía en ganancias. Que el valor se medía en trabajo. Que la fe se medía en lo visible. Y ahora, la fe era esto. Una pregunta. Un silencio. Un recuerdo. Y una promesa. Sí, dijo, con la voz rota, pero firme. Yo los recuerdo. Y entonces, como si la tierra hubiera aceptado su juramento, el suelo bajo ellos se iluminó. No con fuego. No con magia. Con memoria. Las marcas en el suelo se transformaron. Se convirtieron en nombres. Cientos. Miles. Escritos en luz. Nombres de niños. De mujeres. De hombres. De animales. De quienes habían sido juzgados. De quienes habían sido abandonados. Y en el centro, el nombre de Clara. La hermana de Mateo. Y el nombre del anciano. Y el nombre de la primera mujer que curó un caballo con hierbas. Y el nombre de Javier. Y el de Lucía. Y el de don Rafael. Todos. Todos estaban allí. Todos recordados. Y entonces, el caballo blanco levantó la cabeza. Y miró a Mateo. Y con una voz que no salió de su boca, sino de su alma, dijo: ahora, tú eres el pastor. Y el cielo se llenó de relinchos. No de uno. De cientos. De miles. Como si el viento hubiera convertido cada suspiro en un grito de libertad. Y entonces, todos los caballos blancos que habían aparecido, se fundieron en uno solo. Y el uno, se elevó. No voló.
No desapareció. Simplemente, se hizo luz. Y descendió sobre la placa en la mano de Mateo. Y desapareció. Y la placa ya no tenía inscripción. Solo una palabra. Grabada en el metal, como si la luz la hubiera tallado con su propia voz. Recuerda. Mateo la miró. Y supo. No era un final. Era un llamado. Y en la distancia, el viento susurró una última vez: no los busques, porque ya no están en la tierra. Pero si los recuerdas, ellos nunca se irán. Y entonces, en el silencio que siguió, don Rafael tomó la mano de su hijo. ¿Qué hacemos ahora? Mateo miró hacia el horizonte, donde la luz aún brillaba, débilmente, como una estrella que no se apaga. Ahora, dijo, enseñamos a otros a recordar. Porque el verdadero milagro no fue salvar a un caballo. Fue a Prendga. Lucía se arrodilló junto a él, sin soltar su mano. ¿Qué significa? ¿Recuerda?, preguntó, con la voz tan débil que parecía temer que el aire se la llevara. Mateo no respondió de inmediato. Solo miró la placa. Y en ella, la palabra no brillaba con luz. Brillaba con presencia. Como si cada trazo fuera un nombre. Como si cada curva fuera un llanto. Como si cada línea fuera un alma que jamás había sido olvidada. Entonces, como si el viento hubiera decidido responder, una voz se escuchó. No desde el cielo. No desde el suelo. Desde dentro de ellos. Recuerda cuando lo juzgaste. Recuerda cuando lo callaste. Recuerda cuando dijiste que no era real. Recuerda cuando te diste la vuelta. Era la voz de don Rafael. Pero no la voz que había sido. La voz que había sido antes de tener miedo. Don Rafael se estremeció. Sus manos, que habían cargado el látigo, las herramientas, las cuentas del rancho, ahora temblaban como las de un niño que acaba de ver un fantasma, y descubre que era su propio reflejo. Yo lo vi, susurró, sin mirar a nadie. Ese caballo, el primero. El que murió en el corral. Lo vi caer. Lo vi llorar. Lo vi mirarme. Y yo, me volví. Dije que era un animal. Dije que no valía la pena. Dije que era un gasto. Y luego, su voz se quebró. Luego, dije que era un castigo. Que Dios lo había enviado para probarme. Que si lo salvaba, era desobedecerlo. Se cubrió la cara con las manos. Pero no era un castigo. Era una pregunta. Un silencio profundo. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Javier, el muchacho que antes huía de los rumores, se acercó lentamente. Tocó la placa con la punta de los dedos. Y al hacerlo, una imagen se formó en su mente. Un niño. Un niño con los ojos llenos de lágrimas. Un niño que sostenía un caballo moribundo en sus brazos. Y que decía, no lo dejes solo. Yo lo vi, dijo Javier, con los ojos desorbitados. No en el rancho. No en este tiempo. En un sueño. Hace 3 años. Cuando mi hermana murió de fiebre. Ella me dijo, cuando alguien te llame, no te vuelvas. Una lágrima cayó de su mejilla. Y en el suelo, donde la lágrima tocó la tierra, una pequeña flor blanca brotó. Sin raíz. Sin semilla. Solo, porque se recordó. Lucía se levantó. Tomó la placa de la mano de Mateo. Y la sostuvo hacia el cielo. Entonces, no es una placa, dijo, con una voz que no era suya, sino de todos los que habían callado. Es un espejo. Y cada vez que alguien la mira, ve lo que él mismo se negó a ver. El anciano, que había caminado con pasos lentos, se arrastró hasta ellos. Con las manos temblorosas, levantó su propia placa, la que llevaba en el pecho, la que tenía la inscripción, el que no abandona, y la puso junto a la de Mateo. Y entonces, las dos se fundieron. No en metal. No en luz. En nombre. Y apareció una nueva palabra.
No en el metal. En el aire. En el corazón. ¿Te acuerdas de quién eras? Mateo cayó de rodillas. No por cansancio. Por revelación. Yo era el niño que no lloraba, dijo, con la voz rota. Porque mi padre me dijo que los hombres no lloran. Yo era el hijo que no hablaba de Clara. Porque me dijeron que el dolor era una debilidad. Yo era el heredero que no creía en milagros, porque no quería que me decepcionaran. Se cubrió el rostro. Yo era el que más necesitaba ser recordado, y nadie me lo recordó. El viento se detuvo. El silencio se hizo eterno. Y entonces, una voz. No de un hombre. No de un caballo. De una niña. Hermano, yo te recordé. Todos se volvieron. En la distancia, entre las rocas, entre las sombras, una figura pequeña apareció. Una niña. Con el cabello largo y despeinado. Con los ojos claros. Con una camisa rota. Y en la mano, un pequeño caballo de madera. Clara. La hermana de Mateo. No era un fantasma. No era un recuerdo. Era, presente. Tú no me olvidaste, dijo ella, sonriendo. Tú solo, te olvidaste de mí. Y por eso, yo vine a recordarte. Mateo no pudo hablar. Solo se arrastró hacia ella. Cada centímetro era una vida perdida. Cada respiración, un dolor que no había sanado. Cuando la tocó, no sintió frío. Sintió calor. Sintió su risa. Sintió su abrazo. Sintió su amor. Perdóname, sollozó. Perdóname por no haber gritado tu nombre. Perdóname por no haber llorado. Perdóname por haber creído que el dolor era una vergüenza. Clara lo abrazó. Y en ese abrazo, las heridas de su alma se curaron. No con cura. Con reconocimiento. No hay que perdonarte, dijo ella, con la voz suave como el rocío. Solo, recuérdame. Y así, nunca estaré sola. Y entonces, la niña se desvaneció. No como un sueño. Como una promesa cumplida. Y donde había estado, una flor blanca creció. Y al lado, otra. Y otra. Y otra. 100. 1000, 10.000. Flores blancas. Cada una con una placa en el centro. Cada una con un nombre. Cada una con una historia. El anciano se arrastró hasta una de ellas. La tocó. Y en ella, leyó, Luis. Vendido por 5 pesos. Porque no podía correr. Y lloró. Don Esteban se acercó a otra. Leyó, María. Curandera. Acusada de brujería. Por sanar con las manos. Y se quitó el sombrero. Y lo puso sobre la tierra. Como una ofrenda. Lucía tomó la mano de Mateo. Ahora entiendo, dijo. No fuiste tú quien salvó al caballo. Fue él quien te salvó, para que pudiera salvar a todos los que el mundo decidió olvidar. Mateo miró las flores. Cada una alma. Cada una un espejo. Cada una pregunta. Y entonces, una voz. No del viento. No de la tierra. Del silencio mismo. ¿Te acuerdas, de los que no tenían voz? Mateo se levantó. No con fuerza. Con propósito. Tomó la placa. Y la levantó. Hacia el cielo. Sí, dijo, con una voz que no era suya, sino de todos los que habían callado. Me acuerdo. De Clara. De Luis. De María. De los que fueron juzgados. De los que fueron vendidos. De los que fueron llamados malditos. De los que fueron abandonados. De los que fueron olvidados. Y entonces, como si el cielo hubiera decidido responder, el viento se elevó. Y las flores blancas se levantaron. Del suelo. Flotaron. Como pájaros. Como almas.
como estrellas. Y volaron. Hacia el norte. Hacia el este. Hacia los pueblos. Hacia las ciudades. Hacia los corrales. Hacia los hospitales. Hacia las casas donde los niños lloran en silencio. Donde los ancianos se sientan solos. Donde los animales son ignorados. Donde las almas son juzgadas por lo que no pueden hacer, y no por lo que son. Y en cada lugar donde una flor blanca aterrizaba, una persona se detenía. Miraba. Recordaba. Y lloraba. Y en el rancho, don Rafael tomó la mano de Mateo. Y por primera vez en 30 años, lo llamó por su nombre. Mateo. ¿Qué hacemos ahora? Mateo miró hacia el horizonte, donde las flores se perdían en la luz. Ahora, dijo, cada mañana, abrimos la puerta. Y preguntamos, ¿quién necesita ser recordado hoy? Y el viento, susurró una última vez, no busques salvarlos. Busca, recordarlos. Y así, ellos nunca se irán. Y las flores, no se desvanecieron. Se convirtieron en semillas. En palabras. En oraciones. En un nuevo lenguaje. Un lenguaje que no se hablaba con la boca. Se hablaba con el corazón. Con la mirada. Con el silencio. Y en el rancho, donde antes solo se contaban cuentas, ahora, se contaban historias. Y en cada historia, un nombre. Y en cada nombre, sino el silencio de quien ha visto lo invisible, y ya no puede fingir que no lo vio. En el corral, donde antes solo había caballos de trabajo, ahora había flores. 100. 1000, 10.000. Blancas. Frágiles. Como lágrimas que se habían convertido en pétalos. Cada una con una placa. Cada una con un nombre. Cada una con una historia que nadie había contado, hasta ahora. Mateo no durmió. No necesitaba. Su cuerpo estaba cansado. Su alma, estaba viva. Lucía lo encontró sentado en el porche, con la placa en las manos, mirando las flores que se mecían con la brisa matutina. Ella no dijo nada. Solo se sentó a su lado, con una taza de café humeante, el mismo que solía beber su madre, antes de que la fiebre se la llevara, y la puso frente a él. No la tocaste, dijo ella, sin mirarlo. La placa. No la has guardado. No la has escondido. No la has dejado en el establo. La sostienes, como si temieras que se vaya. Mateo la miró. No con ojos de hombre. Con ojos de niño que ha vuelto a casa. No es mía, dijo. Nunca lo fue. Es un espejo. Y cada vez que la miro, veo lo que yo no quise ver. Lucía tomó su mano. No para consolarlo. Para recordarle. Entonces, porque la sostienes, él cerró los ojos. Y por primera vez en años, dejó que el llanto viniera. Sin vergüenza. Sin prisa. Sin miedo. Porque, cuando la suelte, alguien más tendrá que tomarla. Un susurro se escuchó en el viento. Tan suave que casi no se oyó. Y si ya lo hiciste, Mateo abrió los ojos. Y allí, entre las flores, una figura se movía. No era Clara. No era el anciano. No era ningún fantasma. Era una mujer. De cabello gris, con las manos arrugadas por el tiempo y el trabajo. Vestida con un delantal desgastado. Llevaba un cesto de mimbre. Y en él, flores blancas. Muchas. Demasiadas. Se acercó lentamente. Sin mirar a nadie. Solo a las flores. Como si las conociera. Como si las hubiera sembrado. ¿Quién es?, susurró Javier, que había salido con un balde de agua, como todos los días, pero ahora con los ojos muy abiertos. La mujer se detuvo a unos pasos. No dijo su nombre. No necesitaba. Solo levantó la mano. Y señaló una flor. La más cercana a Mateo. En ella, la placa decía, Elena. La que limpiaba los establos.
La que cantaba en la noche. La que nadie escuchó. Mateo se puso de pie. Sin dudar. Sin temor. Camino hacia ella. ¿Usted la conocía?, preguntó, con la voz rota. La mujer lo miró. Y por primera vez, sonrió. No con alegría. Con paz. Yo era ella, dijo. Antes de morir. Antes de que me dijeran que mi voz no servía. Que mis canciones eran ruido. Que mis manos, solo para barrer. Que mi alma, no tenía valor. Mateo sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Entonces, usted, sí, dijo Elena. Fui una de las primeras. Cuando los caballos empezaron a venir, yo era la que los alimentaba en secreto. Les daba agua con mis manos. Les cantaba canciones que mi abuela me enseñó. Y cuando me encontraron, me dijeron que era una loca. Que hablaba con bestias. Que no era digna de la iglesia. Y me echaron. Me dejaron en el camino. Con solo mi cesto. Y mi voz. Y mi amor. Se acercó a Mateo. Y puso su mano sobre la placa que él sostenía. Cuando morí, no me fui. Me quedé. Porque, su voz se quebró, nadie me recordó. Y entonces, los caballos me encontraron. Y me dijeron, si tú no nos recuerdas, ¿quién lo hará? Mateo no pudo hablar. Solo lloró. Como un niño que ha encontrado a su madre después de una guerra. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz apenas un susurro. ¿Qué hago con esto? Elena levantó el cesto. Y lo abrió. Dentro, no había flores nuevas. Había cartas. Pequeñas. Desgastadas. Con letras temblorosas. Estas, dijo, son las palabras que nadie quiso escuchar. Las que escribí cuando estaba sola. Las que escribieron otros, antes de morir. Las que gritaban en silencio. Las que nadie leyó. Pero, su mirada se volvió firme, las que tú vas a leer. Extendió una carta. La primera. La más antigua. Mateo la tomó. Sus dedos temblaban. La abrió. Y leyó, querido Dios, no te pido que me salves. Solo que alguien me vea. No soy un caballo. No soy un animal. Soy una mujer que ama. Y si nadie me recuerda, ¿qué queda de mí? Mateo sollozó. No por ella. Por todos ellos. Por todos los que habían sido silenciados. Por todos los que habían sido juzgados por lo que no podían hacer, y no por lo que eran. ¿Y ahora?, preguntó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué hacemos con esto? Elena sonrió. Y puso una flor blanca en la mano de Mateo. Ahora, dijo, cada mañana, antes de que el sol se levante, tú lees una carta. Una sola. Y luego, la entregas. ¿A quién la necesita? ¿A quién ha sido olvidado? ¿A quién ha sido juzgado? ¿A quién ha creído que su voz no importaba? ¿Y si no la entienden?, preguntó Javier. Elena lo miró. Y su voz, tan débil como una hoja.